estamos en línea vía Zoom desde Gato, Colorado, con Mónica Pedrini. ¿Cómo te va, Mónica? Buenas tardes, ¿qué decís? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Bueno, bien, nosotros por acá bien, realmente sigue la conmoción social, porque todo esto también transcurrió durante este fin de semana, fue noticia, arrancamos el lunes, todos los medios de comunicación hablando de este tema, y lo duro, yo recién no sé si me escuchabas cuando hacía la presentación, lo duro a veces de batallar en soledad contra la justicia, una justicia que a veces uno no entiende si está del lado de la víctima o si está del lado del victimario, ¿es así? Sí, totalmente. La verdad que para uno que no está acostumbrado en ese ambiente, la justicia es muy cruel. Pasar por un juicio, por todo el proceso de audiencias, es muy cruel, es muy difícil hacer una denuncia y sostenerla en el tiempo, porque es mucho tiempo, es muchísimo tiempo. Son 4 años que nos llevó. Son noches sin dormir, es el nudo en el estómago cada vez que te llegan una audiencia. Es realmente difícil. Hacer una denuncia es bastante desgastante, pero bueno, hoy tenemos un resultado positivo, pero todo lo que fue el Poder Judicial en el transcurso, cambiar jueces, cambiar fiscales suspendidos, llegabas a la Cámara Gesell y no estaba ese juez, tenían que informar a otro juez. Es todo tan turbio, todo tan feo, tan frío, y no nos olvidemos de que eran nenes muy chiquitos, niños muy chiquitos, que tenés que estar batallando contra el abuso, no solo con el Poder Judicial, sino que con el abuso y viniendo por parte del padre, o sea, peor todavía, o sea, peor aún lo desgastante, el grado emocional, psicológicamente como estábamos. La verdad que fue muy difícil afrontar todo este tiempo. Más siendo de una familia conocida también, eh, eso también te juega en contra, porque es como que esto sucede en los barrios, pero no, o sea, le sucede a profesionales. Yo soy odontóloga, le sucede, César Leu era ingeniero agrónomo, trabajaba en la municipalidad, o sea, el abuso intrafamiliar está muy, o sea, hay más de lo que uno se imagina, pero uno piensa que a vos no te va a tocar. Entonces, cuando realmente tenés que decir, no, me está pasando, o sea, poner la mente fría y vos, está pasando. O sea, es muy difícil. Y por parte del Poder Judicial es todo muy cruel. Es muy cruel porque en cada audiencia se repiten los detalles, y yo muy solitaria por el hecho de querer cuidar a los nenes, cuidar la privacidad, cuidar su identidad. Y bueno, por eso también que tuvimos este tipo de resultados, más allá de, yo no podía hablar, entonces no, te cuesta, digamos, toda esa parte. Pero fue muy difícil el pedir ayuda y viendo todas las tramas que se manejan en el Poder Judicial, viendo eso no estaba el juez, vos veías que hay cosas que no deben ser así, no deben ser así. Y la verdad que con esta sentencia de estos jueces, las dos cámaras de apelación, te da un poco de esperanza, que vos decís, con la fiscal Georgina Díaz también. Si bien yo tuve un tramo nada más con Georgina, pero la calidad humana que tiene, vos ves que es una persona, no está contaminada, ¿no? Entonces es difícil todo este tiempo, fue muy duro. Me imagino. Mónica, para que lo entienda mejor, por ahí hay gente que no está tan al tanto, estamos hablando de César Lewus, este ingeniero que trabajaba en la Municipalidad de Avellaneda, y el abuso, y la carátula es un poquito más amplia, obviamente, de dos menores, ¿sí? Sí. Bien. Sí, sí, Hoy, era de los ¿qué dos edades? menores, los Sí. dos chicos, tenían 4 y 7 años. Nada más que el de 7 años sí pudo hablar en cámara Gesell. La cámara Gesell salió a favor del nene. El nene de
4 años no pudo hablar en la cámara Gesell por el hecho de que estuvimos desde las 7, 8 de la mañana y cuando lo quieren hacer entrar eran las 11:30 del mediodía porque el juez no se encontraba, varias cosas que sucedieron y vos decís, reventaron al niño desde 7, 8 de la mañana hasta el mediodía. Que nene va con todo lo que estábamos, que nene va a querer entrar de esa forma, digamos. Sí. Eh, Todo fue muy, muy, muy difícil en ese sentido. Sí están todos los informes psicológicos del nene más chico y del más grande, que relatan todos los abusos. Están los informes psicológicos son 3 psicólogas, una perito también, están los maestros de escuela, están los profesores de talleres de arte, está la pediatra. Había muchas pruebas que relataban los abusos, ¿sí? Eran muchísimas pruebas convincentes que relataban y que daban cuenta de estos abusos. No era mi relato nada más, o sea, pues comenzaron a emplear el tema del SAP, de la inoculación, no era solo mi relato, tenían todas las pruebas, o sea, yo ni siquiera tenía afinidad con la psicóloga ni nada, era la psicóloga de los nenes. Después cuando fuimos con otra psicóloga de Chaco, también no teníamos afinidad, digamos, había todas pruebas que eran verdaderas, relataban todos los abusos. Entonces, lo que hicieron la Cámara, no, validaron todas las pruebas, digamos, escucharon el relato del nene más que creíble, o sea, la licenciada relata todo, digamos, ¿entendés? Todos los detalles, los dio todo perfecto, se le entiende perfectamente. O sea, era bastante, bastante claro todo, digamos. En primera instancia, el juez que tomó la causa desestimó todas esas pruebas. Los 3, no, él estuvo en prisión preventiva, era todo el juez Basualdo que llevó todo el periodo, en primera instancia hasta el juicio fue el juez Basualdo. Y después con el juicio fue Vanegas, Gauna Chapero y Norma Sen, que ellos se basaron en fundamentos como de inoculación, fundamentos como que hubo interferencia familiar, que el nene prácticamente mentía o que yo le hice que mienta, digamos, porque el nene en un momento dice, mi mamá dijo que te cuente. Obviamente, o sea, yo le dije, tenés que hablar, porque son nenes chicos, decís, ¿por qué tengo que ir a hablar con otra psicóloga? Si yo ya te conté a vos, ya lo hablé con mi psicóloga, que tenés que hablar, o sea, tenés que hablar en cámara Gesell. Entonces, a eso se refería el nene, mi mamá dijo que te cuente. Y esa frase lo tomaron estos jueces para hacer todo un informe, unos fundamentos con inoculación, con interferencia familiar, todo, o sea, desestimar todas las pruebas que había y se basaron en todos los familiares de él que llevaron testigos, digamos. Yo no llevé a ninguno de mi familia, ni mi papá, ni mis hermanos que estuvieron atravesando todo este proceso, no lo llevé a nadie, o sea, fueron todos profesionales que atendieron al niño. ¿Y eso En fue a ningún otra momento instancia de llegué. cámara? Eso fue lo que duró el juicio, digamos. Claro, Después, cuando lo absuelven, fue a una primera cámara de apelación y ahí revocan la absolución. Con perfecto. las mismas pruebas revocaron, nada más que le dieron validez a los psicólogos que atendieron al nene. O sea, le dieron validez a los juegos que hacía el nene, a la forma que tenía de expresarse, a las conductas que tuvo el nene en todas las clases de arte, de música, con las mismas pruebas, nada más que cambiaron de mirada, digamos, no le dieron credibilidad a la palabra del nene y a las psicólogas. O Bien. sea, ellos se basaron en un informe nada más de la psicóloga Estefanía Berroni, que ella desestimó todo, digamos, tomaba frases de la cámara Gesell y daba vuelta a todo, o cortaba frases. Entonces, de esa forma, cortando frases, armó un informe como para decir no, que yo inoculé,
después dijeron que yo me quise separar, después dijeron que la abusada había sido yo, y yo le transmití mis miedos o mi propio abuso al nene. O sea, fue totalmente eh, inhumano lo que hicieron con nosotros, totalmente inhumano. Eh, Psicólogos que ni siquiera conocían al nene, jamás me hablaron, a mí no sabían ni siquiera mi nombre, como para asegurar o afirmar de que yo había inoculado. Era totalmente una locura que yo nunca quise hablar. ¿Por qué? Porque me decían, más que suficiente, con todas las pruebas que hay, no hay forma que este tipo no tenga una condena. ¿Vos Entonces, creés? cuando lo absuelven, vos decís, ¿qué pasó? O sea, ¿qué más pruebas quieren? O sea, estaba todo, o sea, todo. Y si necesitaban más pruebas, me lo hubiese pedido el fiscal en ese momento. O sea, vos querés constatar de que yo estaba en relación con mi pareja, que no me quería separar. Pedime el teléfono, o sea, haceme captura de pantalla del teléfono de que yo una semana antes estuvimos de festejo, ¿entendés? Eh, o sea, fíjate todas las vías por las que puede atacar la defensa. ¿Querés? Bueno, pedí, no sé, pero es parte del fiscal en ese momento de reunir todas las pruebas. Claro. Uno no sabe, ahora quizás que yo pasé 4 años, sí, pero vos en ese momento no tenés ni idea. Yo no tenía ni idea de lo que era un fiscal, no tenía ni idea de lo que era buscar un abogado penalista. O sea, vos no estás en ese mundo, no tenés idea. Yo me manejaba dentro de mi consultorio, no manejás términos jurídicos, no manejás nada. Entonces, sumamente difícil eh, manejarte en eso. Encima hablan en difícil a veces que la gente común no entendemos. Sí, O sí. sea, no entendés, vos decís, te utilizan términos que vos decís, tenés que estar buscando qué es lo que significa. Mónica, Más, en algún momento vos sentiste que no podías más, que querías bajar los brazos, que querías salir de ese lugar, porque fueron 4 años y sobre todo muy duro hasta que salió este fallo ahora. En algún momento dijiste, basta, hasta acá llegué, no doy más, sí, porque fue muy no, solitaria tu claramente lucha. sí. Cuando fue la absolución fue, la verdad que nos quebró demasiado. La absolución fue el pasar por el juicio. Me dicen que yo vuelvo mucho al juicio, pero realmente pasar un juicio fue un daño y unas secuelas realmente graves, porque yo lo venía sosteniendo a los nenes, pero cuando se da eso, todo el trabajo con psicólogos que habíamos hecho, todo, terapia, todo, se nos vino abajo. O sea, explotó todo por los aires. Pero sí, totalmente fue el hostigamiento que uno recibía. Yo tuve que dejar mi casa, mi trabajo, sacar los chicos de un día para otro de la escuela. Eh, Vos decís, no doy más, no doy más, y realmente cuando vos ves que no das más, fueron mis familiares, mis hermanos, que nos rescataron, porque vos estás ahí, vos decís, ¿cómo me voy a ir si yo tengo mi vida acá, tengo mi trabajo, tengo mi casa, los chicos? O sea, no hay forma. Pero claramente, o sea, fue un deterioro en la salud mental en ese momento que creo que me rescataron y rescataron a mis hijos a tiempo, ¿no? Bien. Eso ¿Hoy es qué edades lo... tienen los chicos? Tienen 7 y 11 años. Bien. ¿Ellos son conscientes ahora de todo lo que pasó, de este fallo que salió, este nuevo fallo? Sí, 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 totalmente. Siempre nos manejamos con la verdad. Entonces, todo lo que yo hice, de exponerlo a ellos, de exponerme yo, ellos sabían que yo les digo, está esto, sucede esto, los jueces no nos creyeron. Entonces, bien me dicen, o sea, mamá, hace todo lo que tengas que hacer para que no podamos volver con papá. Entonces vos decís, bueno, listo, o sea, hago todo, me expongo, pongo el cuerpo, pongo el alma, ¿entendés? Y tuvimos que darle visibilidad a la causa como para que decir, bueno, no hay revinculación, porque nuestro miedo siempre fue la revinculación o de que ellos tengan que volver con su papá. Y ellos estaban totalmente aterrados, están totalmente aterrados, o sea, por más que yo le di la noticia el domingo, que no sé, el papá ya estaba con la policía, que no los iba a volver a tocar, que no los iba a dañar, que no los iba a volver a buscar. Entonces, son días, o sea,
son días muy difíciles, o sea, lo venimos sosteniendo con los psicólogos y todo, pero es difícil sostenerlo. Pero, y tener que, vos decís, abrís una noticia y ves que están todos los detalles de los nenes. Entonces la dignidad, la identidad de los nenes. Yo entiendo, pero yo digo, yo sabía que esto iba a suceder, pero no es justo que revienten a la víctima o a la mamá de esta forma para lograr un poco de justicia. O sea, era protección a los nenes. Lo único que quería era proteger a mis hijos. Yo entiendo todo lo demás que me reventaron a mí, porque creo que la loca más, o sea, mm, todo lo que inventaron en Avellaneda, está bien, yo me lo banco, pero porque soy una mujer grande, ¿sí? Pero lo que han hecho con los chicos no tiene perdón, no tiene perdón de Dios, lo que han hecho y lo que han intentado. Si ya nos veían destruidos, ¿qué necesidad de seguir destruyéndonos tenían? Obviamente que a los 4 o 5 meses que estuvimos ahí en Avellaneda, decían que yo me mudé, que me quería volver al Chaco. No, tuve que salir huyendo con mis hijos por la salud mental de mis hijos, porque no dábamos más, porque los chicos no daban más estar en la plaza y ver una tía y que le digan, no, a nenitos mentirosos no los saludo. Pues sí, encima que tenían que bancarse de lo que hizo el padre, tener que soportar todo este hostigamiento, o que le sacaban fotos, eh, todas las cosas que nos hacían en casa, pincharte las cubiertas. Entiendo que lo defiendan. Están haciendo perfectamente lo mismo que yo hago con mis hijos, defenderlo. A diferencia que mis hijos tenían 4 y 7 años y este tipo tenía 40 y sabía perfectamente lo que hacía. Sabía perfectamente en el momento que él son decisiones que uno toma, y esto nada no es más que las consecuencias de las decisiones que las tomó él. O sea, y destruyó toda una familia, porque más allá de lo que decían, que yo me quería separar, que yo quería la plata, todo, nada es cierto. O sea, éramos una pareja, si bien se tenían peleas normales como cualquier pareja, pero era mi pareja. A mí me costó demasiado hacer el duelo que vos decís. Era mi esposo de 15 años. Vos quedás aturdida, anestesiada, vos no sabés, y hay una parte del corazón que te juega en contra. Entonces no sabés, pues si tengo que hacer esto, lo correcto, tengo que proteger a los nenes, pero hay otra parte que vos decís, mi marido va a ir preso. O sea, estoy haciendo una denuncia, no tomaba dimensión de lo que era, digamos. Pero era eso, o la psicóloga también me había dicho que si no hacía la denuncia yo, la hacía ella, actuando de oficio, y de esa forma los nenes quedaban del MPA, me lo sacan, digamos, o sea, caigo yo por partícipe necesaria. Claro. O sea, ni siquiera yo en el primer momento quería hacer la denuncia, porque yo sabía todo lo que venía, o no sabía en realidad. O sea, sabía que iba a ser difícil, no sabía que era tanto. Entonces, la psicóloga en ese momento me dijo, Mónica, o haces la denuncia vos o la hago yo, porque yo no me quedo con este informe. Son cosas graves. Entonces, bueno, pero ni siquiera en un primer momento que yo fui a querer denunciar, no, porque necesité ayuda psicológica para hacer la denuncia. Necesité la ayuda de la psicóloga me derivó con otra psicóloga para que yo pueda hacer la denuncia, porque no me imaginaba. O sea, entras en un periodo de negación y no podés hacer nada. O sea, quedás aturdida, quedás choqueada, y ahí empezás a atar caos, y bueno, vos decís, sí, me está pasando. Entonces tenés que hacer la denuncia, pero no me imaginé que iba a ser todo tan difícil, digamos. Mónica, ¿podemos hacer una pausita? Y me gustaría, Sí, porque perfecto. me han escrito varios mensajes recién, saber si hay gente que se solidarizó contigo, si hay gente que te ha consultado, porque casos de abuso sexual a menores hay un montón. Lamentablemente, cuando nos llegan los lunes, que nos envían del MPA las audiencias de la semana, vos ves que un 60, un 70% de las audiencias
son por abuso sexual, y realmente cuando hablas con los fiscales te dicen es impresionante, no damos abasto con las denuncias de delitos de abuso sexual, sobre todo a menores, y la gran mayoría son intrafamiliares, y los tantísimos casos de gente que no se anima a hacer una denuncia, o también nos ha pasado muchas veces entrevistar acá a mujeres que se dieron cuenta de grandes que habían sido abusadas cuando eran niñas, que en ese momento al ser tan niñitas o por distintos motivos no hablaron, y que viendo testimonios como el tuyo se enteran y dicen, a mí eso me pasó con mi tío, me pasó con el vecino, me pasó con un amigo de mi papá, con gente de confianza, porque generalmente esto sucede con gente donde hay muchísima confianza. Y después está también el tema del amedrentamiento, digamos, de amenazarte para que vos no puedas hablar. Dice, mirá, si vos contás, te va a pasar tal o cual cosa. Entonces, sí, estamos hablando de menores de edad. Si podemos hacer una pausita de 5 minutitos, seguimos conversando. Sí, ¿Sí? Y quiero saber si la gente se acercó a vos, si después de este fallo cambió la mirada también hacia vos y hacia tus niños. Gente, hacemos una primera pausita dentro del programa. Como te decía, seguimos conversando con Mónica Pedrini vía Zoom desde Gato Colorado. Vamos a estar también con el secretario general del municipio de Reconquista, Guillermo Romero Mansur, para hablar también de lo que pasó la semana pasada. Y esta denuncia, no sabemos si es tal todavía, pero donde el mismo intendente de Reconquista, ante las cámaras el domingo anoche, en pleno festejo, ahí en el búnker de Juan Pablo Zurigoy y demás, él hacía esta pseudo denuncia. Por eso quiero que explique bien con los tecnicismos apropiados Guillermo Romero Mansur, porque habla de un presunto caso de corrupción, de favorecer a un empresario de parte de un sector político, pero que lo explique bien, ¿sí? Eso es lo que nos interesa a nosotros también como vecinos. Pequeña pausa y ya seguimos con Mónica Pedrini.